tiene que ser lo mismo, la misma enseñanza, la misma doctrina, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La doctrina bíblica es una estructura de verdades bíblicas fundamentales organizadas en forma sistemática. ¿Y qué dije? Ok, vamos a ilustrarlo. Vamos a imaginarnos una columna vertebral de una persona, ¿sí? Está cada vértebra, desde el coxis, cada una ordenada en su posición, ¿verdad? Así son las verdades bíblicas fundamentales, son las que nos hacen estar de pie, son las que nos hacen movernos, avanzar. Entonces, cada verdad tiene su lugar, tiene su posición. Si falta un disco o una vértebra, ¿qué pasa? No, ¿verdad? Pues quedamos paralizados. Con una sola vértebra que haga falta o que esté fisurada, que esté dañada, no podemos hacer lo que siempre hacemos. Y una vértebra lastimada o que sea diferente a como debe de estar, también nos puede causar muchas molestias, nos genera daño. Hasta una vértebra de más. ¿Sí han escuchado que hay gente que tiene vértebras de más? Yo tengo una vértebra de más. Eso nos genera molestia, dolor. No podemos hacer otras actividades que otra gente puede hacer, cargar cosas pesadas y eso, por esa vértebra que está ahí de más. Igual, si tenemos entre las doctrinas cosas que nosotros mismos hemos puesto o cosas de más, tampoco, ¿verdad? Eso no va a hacer que caminemos normalmente, que hagamos las cosas como debemos hacerlas. Y depende de la condición de la columna para no ver comprometido nuestro cuerpo, nuestro movimiento. O sea, depende de nuestra columna, y muchos no me dejarán mentir, si tenemos alguna inflamación o algo, no podemos hacer las cosas, ¿verdad? No podemos movernos, ahí estamos, ay, mi espalda me duele, ¿verdad? Por lo mismo, porque tenemos ahí una molestia. Para todos aprender lo mismo es lo que debemos hacer. Tenemos que tener la misma estructura, todos. Eso es lo que dije ahorita, que la doctrina bíblica es una estructura de verdades bíblicas fundamentales, organizadas en una forma sistemática. ¿Y qué quiere decir sistemática? Que no podemos aprender una cosa si yo no he aprendido lo fundamental, lo primordial. Como cuando los niños hacen una torre de cubitos, ¿sí? Yo no puedo poner el quinto cubo si no he puesto el primero, ¿verdad? Entonces eso es sistemático, vamos avanzando conforme vamos creciendo. Porque una vez que venimos a Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas, ¿verdad? Nuevas criaturas, y vamos a ir aprendiendo conforme el Espíritu Santo quiera que avancemos. Ok, los eruditos bíblicos. ¿Sí saben qué es un erudito? Alguien muy sabio, o sea que se la pasa todo el tiempo estudie, y tiene más estudios aparte de la Biblia. Tratan de buscar las verdades bíblicas dentro de la palabra de Dios. Primero que nada, ellos estudian la Biblia totalmente, para así determinar todo lo que ella dice sobre un tema en particular. Si yo busco algo sobre el divorcio, el que hace el erudito busca desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, hasta el final, todas las verdades bíblicas, para no hablar con una sola cita, ¿verdad? Hay una... Bueno, ahorita digo el ejemplo. Segundo, ordenan esas verdades bíblicas en una declaración completa sobre un tema. Ellos es lo que hacen, van haciendo los estudios, van ordenando esas verdades. Y tercero, el resultado final es un bosquejo de los temas de importancia de la doctrina cristiana. La doctrina de Jesucristo, hay muchas doctrinas, está la doctrina de Jesucristo, que le llaman la cristología, la doctrina de las últimas cosas o profecías, que es la escatología, la doctrina de la iglesia, que es la eclesiología, y la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología. Son muchas más, pero ellos se encargan de eso. Los eruditos bíblicos estudian muy a profundidad la Biblia. Nosotros tenemos ya esos estudios, ya por alguien que el Espíritu Santo le dio el discernimiento para podernos nosotros entenderles. Existen 4 doctrinas predominantes que se consideran doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. ¿En qué quedamos que era una doctrina?
algo que se enseña, ¿verdad? O la enseñanza o la instrucción que nosotros traemos. Asambleas de Dios es algo de lo que nosotros venimos, ¿verdad? Somos una iglesia pentecostal y las enseñanzas que nosotros traemos vienen de las asambleas de Dios. Son eruditos bíblicos que se juntaron y hicieron las doctrinas, ¿verdad? Las doctrinas bíblicas de las que nosotros les estamos hablando en este momento. Son 4 las doctrinas. La primerita es la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es lo que llegamos, y cuando venimos aquí es lo primero que aprendemos, ¿verdad? Que somos salvos a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera doctrina bíblica. La segunda es el Espíritu Santo y su obra dinámica en los cristianos llenos del Espíritu Santo. Ya empezamos a aprender a través de la palabra y de lo que el Espíritu Santo nos va guiando, qué es el Espíritu Santo, cómo estamos llenos del Espíritu Santo, cómo obra en nuestra vida, ¿verdad? Tercero, la sanidad divina. Ya hasta venimos con nuestra lista, ¿verdad? De sanidad para ponerlo, porque sabemos que Dios sana, ¿verdad? Y eso es como parte de la redención. Y la cuarta doctrina es la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Hay estudios o hay predicaciones que nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que también debemos de saber y vamos a aprenderla más adelante. El estudio sistemático de la doctrina también nos protege de una interpretación equivocada y desequilibrada de las Escrituras. Como les decía, no puedo aprender poner el quinto cubo si yo no he puesto lo fundamental, la primera. Por eso es que a veces cuando llegamos a Cristo, no sé los pastores cómo nos vieron a nosotros, todo lo queríamos saber, ¿verdad? Y los pastores, tranquilos, son unos bebecitos apenas. Y nosotros es que no, que esto y que lo otro, queríamos saber y saber, ¿verdad? Todos. Y así cuando llegamos a Cristo estamos todos, todo queremos saber. De hecho, le preguntaba a los hermanos cuando llegué, ¿ustedes cuándo fue, o en su experiencia, cuándo fue cuando aprendieron más cosas de la Biblia? Yo también llegué a la misma conclusión que en los primeros años, o sea, en el primer tiempo, uno quería absorber la Biblia, leerla y leerla, ¿verdad? Y es cuando más aprendemos, cuando más podemos aprovechar. Estoy hablando de cristianos ya convertidos, ya adultos como nosotros. Una persona que nace en el Evangelio, pues toda su vida, ¿verdad? Es una gran bendición para ellos haber nacido en el Evangelio y que toda la vida han escuchado de la palabra de Dios. Son unos niños y ya saben un montón de cosas, ¿verdad? Que nosotros hasta apenas. Bueno, un versículo puede ser tomado fuera de su contexto bíblico y aplicarse de manera inapropiada. Si yo empiezo a querer poner el quinto cubo y yo no he aprendido lo fundamental, puedo decir, Dios es amor. O sea, puedo hacer lo que yo quiera y Él me va a perdonar, ¿verdad? Puedo ir y venir, ya soy salvo, ¿verdad? Pero se nos olvida la doctrina de la santidad, que Dios es santo, ¿verdad? Y que Él no habita donde está el pecado. Entonces, es por eso que debemos de aprender de una forma sistemática, para que nos proteja de una interpretación equivocada y desequilibrada de la Biblia, de las Escrituras. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ya no lo sabemos, lo hemos estado repasando muchas veces. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Y el énfasis en esta cita, en esta porción bíblica, está en toda la Escritura, o sea, toda esta Escritura. Esta es una verdad que la Biblia es inspirada por Dios, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Aunque necesitamos estar seguros de que nosotros entendemos completamente lo que Dios está diciéndonos a través de algún pasaje en particular, debemos considerar todos los versículos y pasajes en la Escritura que tratan con el tema de aquel versículo o pasaje o el pasaje que contiene. Si yo estoy buscando que Dios me hable o una respuesta de Dios, no me puedo basar en una sola cita.
Entonces, depende de mi situación, yo puedo buscar, ¿verdad? Puedo buscar todas las citas o los pasajes bíblicos que me hablen de cómo resolver esa situación. ¿Sí? No me baso solamente en uno porque puedo caer en una equivocación o querer escuchar lo que yo quiero escuchar nada más, ¿verdad? Recuerden que la palabra de Dios es inerrante e infalible y no se contradice. Entonces no puedo decir, ay, este versículo me dice que yo haga esto, pero todos los demás me dicen lo contrario. Entonces no puedo basarme en una sola cita si yo no he estudiado el contexto. O sea, todo lo demás, eso es contexto. El texto que nosotros estamos buscando es esa porción, ese verso. Pero el contexto es todo lo demás, casi desde que empiece pues el libro, empezar a ver de qué está hablando y todo. El estudio completo nos conduce a la sana doctrina, y es lo que buscamos, ¿verdad? Tener una sana doctrina, no torcida, no estar errando todo el tiempo. Dice, solo cuando sabemos cada cosa que la Biblia dice sobre cómo deberíamos de vivir, podemos ser enseñados e instruidos en justicia. Solamente así, porque dice que la Biblia es útil para instruir en justicia. Pero solamente cuando yo lo sé, ¿verdad? Cuando sé cómo debo de vivir, como nos dice la Biblia. Y estar correctamente preparados para llevar a cabo la obra de Dios. Y vamos a ver estas 4 doctrinas cardinales. La declaración de verdades fundamentales de las asambleas de Dios. Estos son registros, documentos que tiene Asambleas de Dios. Y estoy hablando de una declaración que contiene 16 puntos. El estudio erudito oficial de los 16 puntos es tomado del libro de un autor que se llama Menzies. Y se llama Doctrinas Bíblicas, una perspectiva pentecostal. Y se hizo en 1916. Y el preámbulo que trae, o la introducción que trae este libro, dice: esta declaración de verdades fundamentales no pretende ser un credo para la Iglesia, ni tampoco la base de comunión entre cristianos, sino una base para la unidad del ministerio solamente. O sea, una base para estar todos hablando lo mismo. Es decir, que para todos hablemos una misma cosa. Y vamos a leer otra vez 1 Corintios 1:10, que ya lo teníamos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sin que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hechos 2:42 lo confirma. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos estaban siempre buscando la sana doctrina, o más bien nos invitaban a esa sana doctrina. Esta declaración ha llegado a ser reconocida como la guía para nuestra fe y práctica, qué es lo que creemos y cómo se espera que vivamos. Y 4 de las 16 son las 4 doctrinas fundamentales que ya les había dicho. Y vamos a ver los 16 puntos. Nada más se los voy a decir. La primera son las escrituras inspiradas, que es lo que estamos viendo. La segunda verdad bíblica es que el único Dios verdadero. La tercera, la deidad del Señor Jesucristo. La cuarta, la caída del hombre. La quinta, la salvación del hombre. La sexta, las ordenanzas de la iglesia. La séptima, el bautismo en el Espíritu Santo. La octava, la evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo. La novena, la santificación. La décima, la iglesia y su misión. La onceava, el ministerio. La doceava, la sanidad divina. La 13, la esperanza bienaventurada. La 14, el reino milenario de Cristo. La 15ava, el juicio final. Y la 16ava, los cielos nuevos y la tierra nueva. Vamos a considerar cómo se relacionan estrechamente con las 4 doctrinas fundamentales.
que ya les había dicho en un principio y que están incluidas en estas 16. Las escrituras inspiradas provee el fundamento para todas nuestras doctrinas. Las escrituras, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios. Entonces, quedamos que la primera verdad, que las escrituras inspiradas, se relacionan de esta forma. Son la revelación de Dios al hombre de la infalible y la autoritativa regla de fe y de conducta. En Primera Tesalonicenses 2:13, amén. Amén. ¿La leemos todos? Nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como una palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros creyentes, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces toda la palabra de Dios, todo lo que nosotros recibamos que venga de la palabra de Dios, debemos de considerarla que es la verdad, la palabra de Dios. La segunda verdad bíblica nos habla del único Dios verdadero. Enfatiza la unidad del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, proveyendo para nuestra salvación y para el caminar diario con Dios. Esa es la segunda verdad bíblica y relaciona la unidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno su función, ¿verdad? El Padre proveyó nuestra salvación y además también nos da la guía para caminar a diario con Él, que es el Espíritu Santo. La tercera verdad bíblica es la deidad del Señor Jesucristo. Confirma la verdad de que la muerte de Jesucristo, el divino Hijo de Dios, provee salvación, algo que ningún humano podría proveernos, ¿verdad? Esa es la tercera verdad. La cuarta es la caída del hombre. Explica por qué era necesario un plan de salvación para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. La sexta es las ordenanzas de la iglesia. Incluye el bautismo en agua y la cena del Señor. ¿Sí han escuchado las ordenanzas de la iglesia? Solamente, bueno, nosotros tenemos dos: el bautismo en agua y la cena del Señor o la Santa Cena. El bautismo en agua conmemora la salvación como la sepultura de la anterior rebelión contra Dios y la resurrección a una vida nueva en comunión con Él. Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Por eso es el bautismo en agua. Y la otra ordenanza es la cena del Señor o comunión. Conmemora el gran sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Cada vez que estamos en la cena del Señor estamos conmemorando lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? La octava, la evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo o hablar en lenguas. Ese es el patrón bíblico para entrar a una vida llena del Espíritu Santo e investida de poder. La novena es la santificación. Se relaciona con las doctrinas fundamentales de la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Un cristiano es instantáneamente santificado ante los ojos de Dios al momento de su conversión, pero el Espíritu Santo comienza luego una obra de toda una vida para hacer al creyente más y más semejante a ¿quién? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él nos hace semejantes a Cristo y esa es la obra del Espíritu Santo. Y a mí, bueno, cuando yo escuché eso, cuando yo empecé a este estudio hace como 3 años, fue el primer libro que yo llevé cuando empezamos el Instituto Bíblico. Este fue el primer estudio que yo llevé y a mí como que me quitó muchas dudas, porque empecé a aprender sistemáticamente, poco a poco. Y cuando dice que el Espíritu Santo te hace instantáneamente, al momento de la conversión, te hace instantáneamente santificado delante de los ojos de Dios.
pero también en ese momento inicia una obra que va a durar toda la vida, ¿sí? Que es para hacernos cada vez más y más semejantes a Jesucristo. La 10ª verdad fundamental es la iglesia y su misión. ¿Para qué estamos aquí, verdad? ¿O por qué tengo que reunirme? ¿O por qué tengo que ir a una iglesia? Pues yo creo muchos nos preguntamos eso, ¿para qué? Pero pues sabemos que Jesucristo estableció esto. Y el ministerio. Describe las funciones del cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, la iglesia, para cumplir la gran comisión. Nada más por eso, tenemos esa pequeña encomienda. Encomendada por Jesucristo de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Y qué hacemos cuando venimos a la iglesia? Pues somos instruidos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Somos ministrados, somos llenos del Espíritu Santo porque estamos en comunidad. Porque a eso nos llamó el Señor Jesús, a no irnos allá a la punta del cerro solitos, ¿verdad? No, nos llamó a estar en unidad, toda la iglesia, para poder ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y la 14ª verdad es el reino milenario de Cristo. La 15ª, el juicio final. Y la 16ª, los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo esto es escatología. O sea que todo se refiere a eventos del futuro, que suceden después de la segunda venida de Jesucristo, ¿sale? Entonces tenemos necesidad o no de un estudio doctrinal, sistemático. ¿Ustedes creen firmemente que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? ¿Y que muestra a cada persona el camino de la salvación y de la vida piadosa? Cuando consideremos si todos los cristianos comparten o no este mismo compromiso, cuando nosotros ya tenemos esto, bueno, que el Espíritu Santo es el que nos lo pone, ¿verdad? Es un compromiso con Dios, el aprender más de su palabra para yo poder instruir. Primeramente, ¿a quién voy a instruir? A mi familia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando averiguamos que los adolescentes de los hogares cristianos saben muy poco o casi nada de la Biblia? ¿Qué podemos pensar, pues? ¿Cómo está ahí nuestra función, verdad? Mala, ¿verdad? Estamos ahí, pues nosotros somos quienes debemos de instruir a nuestros hijos. Sí, van a la iglesia y allá hay maestros que les enseñan, pero no se compara con el tiempo que pasan en sus hogares, ¿verdad? Cuando vamos a la escuela dominical es un solo domingo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver qué tanto tiempo estamos dedicándole a nuestra familia, ¿verdad? A la instrucción de la Biblia. Porque sabemos que ese es nuestro instructivo de vida. Y si nosotros lo llevamos, nuestros hijos tarde o temprano lo van a llevar. Podemos especular sobre las posibles causas de tal carencia de conocimiento con relación a la Biblia y sus doctrinas. A lo mejor el altar familiar, incluyendo la lectura de la Biblia, puede haber sido un poco descuidada por el estilo de vida tareado, ¿verdad? Nos llenamos de tareas, nos llenamos de cosas que a veces descuidamos el altar familiar o el leer la Biblia en familia. También nuestros líderes y maestros de escuela dominical pueden enfatizar el entretenimiento antes que el aprendizaje para alentar una mayor asistencia. A veces preferimos entretener, hacer cosas que los entretengan, que enseñar, porque empezamos a enseñar y baja la audiencia, ¿verdad? Entonces, porque pues ya no quieren ir, porque pues está aburrido, ¿verdad? Pero o finalmente puede ser que no se aliente en forma suficiente a nuestros niños y jóvenes a adoptar la lectura diaria de la Biblia, la oración privada y los momentos devocionales. En algunos casos puede ser que los maestros y otras personas que trabajan con jóvenes necesiten una base más sólida en el estudio de la Biblia, memorización y aplicación. ¿Cuántas veces nos dicen, hay que aprendernos este versículo a nosotros como adultos? ¿Y cuántas veces realmente nos lo aprendemos? ¿Verdad? ¿Cómo le podemos exigir a los niños que memoricen las citas si a veces ni nosotros obedecemos? Cualquiera que sea la razón de la carencia de conocimiento bíblico en los jóvenes y adultos,
vamos a tratar de corregir esa carencia para ayudar a cada uno de nosotros a comunicar con fidelidad las verdades básicas de la Biblia a otras personas. Se requiere como preparación para el ministerio al cual Dios le está llamando. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Todos tenemos un llamado a servir, ¿verdad? Pero tenemos que estar, ¿qué? Enteramente preparados, ¿verdad? Para toda buena obra. Su diligencia para convertirse en un obrero que no tiene de qué avergonzarse en cuanto a su conocimiento de la palabra. O sea, primeramente que nada tengo que reconocer, ¿verdad? Que a lo mejor sí tengo carencia, a lo mejor me falta más aprender de la palabra. Pero esto me va a hacer a mí como que reordenar el rumbo y empezar a usar correctamente la palabra de verdad, y esto nos va a hacer testigos más eficaces. Y en los próximos miércoles vamos a estar hablando de esto, de la doctrina. A lo mejor se duermen, pero despierten. Tómense una coca antes de venirse, ¿sale? Porque necesitamos aprender lo básico, ¿sí? Para poder avanzar y hablar todos una misma cosa, ¿sí? Dios les bendiga. Y